invitación a hablar aquí en este foro, que es fundamentalmente de colegas y de amigos. Hablando de las estrategias actuales de preservación de órganos, como sabéis, se basan en una perfusión fría, una preservación que es estática, con Perfadex, que es eficaz durante un periodo relativamente largo pero limitado de tiempo, y se basa en el hecho de que a 4 grados el metabolismo celular, las células pulmonares, se reduce enormemente. Esto supone una protección del pulmón, y la lesión pulmonar a consecuencia de la isquemia, la muerte de los pulmones, se ve enlentecida gracias a este frío. Enlentecida no significa detenida. Uno de los problemas que supone esta estrategia es que estos órganos fríos y estáticos no pueden ser ni evaluados ni tratados, y por tanto tenemos que salir corriendo con nuestra nevera, yo prometo que el de la coleta no soy yo, al hospital receptor a realizar el implante lo antes posible, sabiendo que sus pulmones se deterioran si pasa demasiado tiempo. Por tanto, la pregunta es, si pudiéramos mantener el pulmón en normotermia, funcionando con normalidad fuera del cuerpo, pues podrían pasar cosas interesantes. Podríamos evaluar ese pulmón y diagnosticarlo con tiempo y sobre todo con seguridad. Pero también podríamos recuperarlo e incluso mejorarlo si lo tuviéramos funcionando, como digo, en normotermia y de un modo similar. Podríamos asegurar los resultados de esa recuperación si podemos medir cómo se está comportando ese pulmón, y podríamos incluso optimizar ese pulmón para su receptor con una serie de tratamientos personalizados. Esto sería lo que podríamos hacer si pudiéramos tener el pulmón, en vez de en frío, en normotermia. Y todo esto es lo que consigue la perfusión ex vivo, como sabéis. Los fundamentos del sistema ex vivo son proporcionar a los pulmones un soporte metabólico, mantenerlos a temperatura corporal, aportarles nutrientes y oxigenación, y mantener e incluso mejorar la integridad de la membrana alveolo-capilar. Esto se consigue con 2 estrategias, que son la ventilación protectora y la perfusión protectora. Y finalmente, la tercera pata del ex vivo es una evaluación multiparamétrica. Podemos medir multitud de cosas acerca de la función pulmonar y se realiza además en tiempo real, se realiza de modo constante. Estos son los fundamentos de todos los sistemas de perfusión ex vivo. El esquema del sistema, que se basa alrededor del injerto, como es lógico. Este injerto está conectado mediante un circuito extracorpóreo por el que circula una solución de reperfusión que es impulsada por una bomba entre las veces de corazón. Esta solución se expone a una mezcla de gases venosos, lo cual desoxigena esta perfusión y se infunde al pulmón una perfusión con gases venosos. El pulmón está conectado a un respirador, por lo tanto el pulmón está ventilando durante la perfusión ex vivo y el pulmón nos devuelve, si está funcionando adecuadamente, una perfusión arterial. Y todo esto lo podemos medir mediante un conjunto de sensores colocados en diferentes partes del sistema. Este es el esquema general de cualquier sistema de perfusión ex vivo. Los usos prácticos de la perfusión pulmonar ex vivo, o los que conocemos o imaginamos hasta ahora, son por un lado la evaluación pulmonar. Y aquí podemos evaluar desde lo que llamaríamos pulmones dudosos, pulmones que en el momento de la extracción resultan inciertos, porque la evaluación no se ha podido hacer del todo bien o porque los datos que obtenemos son contradictorios, pulmones de donantes en asistolia, especialmente los no controlados, y los pulmones marginales, aquellos pulmones que en el momento de la extracción no son totalmente óptimos o se cree que hay una posibilidad de recuperación. De hecho, el segundo uso práctico es la recuperación pulmonar, ser capaces de recuperar pulmones que o bien eran buenos o eran válidos cuando se dio el aviso y que en el momento de realizar la extracción dejaron de serlo, o bien pulmones que directamente no eran aceptables por diferentes razones, pero eran razones susceptibles de mejorar con el sistema. Otro uso práctico, que es el objetivo de esta charla, es la perfusión ex vivo pulmonar portátil, lo que hemos denominado PEP, y finalmente hay una serie de perspectivas futuras de optimización o posibilidades de optimización que mencionaré al final. La recuperación pulmonar mediante perfusión ex vivo es algo que ya está publicado. Este es probablemente el artículo de más impacto y que habréis visto seguramente. Estamos hablando de 20 pulmones que cumplieron los criterios para inclusión en perfusión ex vivo en este estudio y se trasplantaron. Quizás el dato más interesante de este estudio es la diferencia en la incidencia de disfunción precoz del injerto en las 72 horas en el grupo de ex vivo, que era exactamente la mitad que en el grupo de control, sin apreciar ningún efecto adverso. Habría mucho que discutir sobre este artículo y sobre su intríngulis, no es el objetivo de la charla, pero la perfusión ex vivo desde luego está aquí, es una realidad y creemos que está aquí para quedarse definitivamente. Desde diciembre de 2009 nosotros comenzamos en Puerta de Hierro nuestro programa ex vivo, no van a salir los vídeos.
con 8 pacientes trasplantados tras reperfusión ex vivo, y hemos utilizado esta técnica para la evaluación de pulmones en parada cardíaca y también para la recuperación de pulmones dañados por edema pulmonar. Esta es nuestra experiencia hasta ahora. Creemos que el ex vivo realmente tiene potencial para aprovechar mejor los donantes, y en este sentido hay donantes que se rechazan en el momento de la extracción in situ, que podrían ser detectados, recuperados y ofertados. Y esta hoja incluye los criterios que nosotros estamos utilizando en este momento para poder considerar pulmones para recuperación mediante la técnica ex vivo. Tenéis esta hoja en la documentación y yo quiero aprovechar aquí para hacer una llamada al resto de los grupos de trasplante para que en aquellas situaciones en las que en el momento de hacer una extracción los pulmones se caigan en el último momento, consideren el extraer esos pulmones y mandarlos a puerta de hierro. En la documentación que tenéis, como digo, vienen tanto los criterios como lo que sería la estrategia. Evidentemente el objetivo es que esta extracción no interfiera, y no lo va a hacer en ningún caso, con la extracción o con la viabilidad del resto de los órganos. Es tan sencillo como a través de la ONT proponer estos pulmones para recuperación ex vivo. Estos pulmones serían enviados a puerta de hierro y ahí realizaríamos el procedimiento. Los pulmones que son recuperables, como sabéis, son aquellos que tienen una hipoxemia secundaria o atribuible a edema pulmonar fundamentalmente neurogénico, secundario a la muerte cerebral, y deben ser pulmones que no acumulen otros factores de riesgo como los que veis aquí. Es decir, si ya estamos intentando recuperar pulmones marginales, vamos a intentar que sean marginales en un solo factor y no en 4. En este momento no nos es posible recuperar pulmones con infecciones francas, o pulmones con traumatismos, o pulmones con broncoaspiración. Quizás en un futuro estos pulmones con broncoaspiración sí que sean aprovechables. Pero el caso típico es del donante sin grandes antecedentes personales ni comorbilidades, relativamente joven, con unos gases excelentes, que en el transcurso de 2, 3, 4 horas vemos como esos gases caen radicalmente, y en el momento de la exploración de esos pulmones del tórax del donante, esos pulmones aparecen edematosos o edema en la broncoscopia. Estos pulmones podrían ser recuperables mediante perfusión ex vivo, podrían enviar a puerta de hierro, y la verdad es que agradeceríamos mucho vuestra colaboración y desde luego estaríamos en contacto con vosotros para informaros de cómo han ido esos pulmones que no fueron válidos, se extrajeron y se intentaron recuperar. El ex vivo, sin duda, es un procedimiento complejo, implica toda una serie de instalaciones. Nosotros tenemos la suerte de contar en puerta de hierro con un quirófano donde tenemos todos los trastos, por así decirlo, y todas las máquinas. Cuando se coge un cierto rodaje, esta complejidad en gran medida disminuye, pero entendemos que es difícil comenzar un programa de perfusión ex vivo, digamos, sin una cierta preparación. Esta es la razón por la que vamos a comenzar a organizar una serie de workshops, una serie de talleres de dos tipos fundamentalmente, workshops de demostración y workshops hands-on, para que los equipos o los participantes estén en condiciones, al terminar el segundo workshop, de poner en marcha un programa ex vivo clínico en su centro de forma totalmente independiente. El primero de estos workshops esperamos que se realice en enero del año que viene, y aquí tenéis una dirección de correo electrónico con la que podéis comunicar para recibir información sobre estos cursos, en caso de que lo deseéis. La perfusión ex vivo pulmonar portátil conceptualmente es básicamente convertir todo este sistema tan complejo en algo bastante más simple y bastante más manejable. Como veis, una consola portátil. Esta es una visión general del dispositivo de perfusión ex vivo portátil, que consta de esta consola que alberga el módulo desechable y estéril de perfusión y que está conectada a un monitor, que es un monitor inalámbrico y que nos permite tanto controlar el sistema como medir y registrar todos los parámetros relevantes. Aquí veis el aspecto de la consola por dentro, lista para recibir el módulo. Esta consola también incluye un émbolo, que lo veis aquí, que es el brazo del respirador, y la bomba que utiliza este sistema, que es una bomba diafragmática y pulsable, amén de conectores para el módulo. Este sería el módulo desechable, y vemos aquí algunos de sus componentes: un reservorio, en todos los sistemas ex vivos, que recoge la solución de perfusión, una bomba que no es esta, sino que realmente está por aquí detrás,
un respirador, un fuelle del respirador, que es el empujado por ese émbolo, que es también desechable, es de un solo uso, y una membrana de intercambio de gases, que es la que permite controlar las presiones parciales de gases en la solución de perfusión según discurra el procedimiento. Y el conjunto de sensores que os mencionaba en el gráfico anterior. Tenemos diversos sensores de saturación, tanto arterial como venosa, así como sensores que nos permiten medir el flujo de la solución de perfusión. Aquí tenéis un aspecto del monitor, que nos mide presiones del respirador, presiones de arteria pulmonar, como veis el flujo efectivamente es pulsátil, tenemos todas las tendencias de los valores que nos interesa medir, el flujo, las saturaciones de nuevo, el hematocrito, la temperatura, en fin, toda una serie de parámetros de monitorización, y también a través de esta consola podemos ir controlando cómo se realiza la perfusión. La gracia o la gran innovación del PEP es que es portátil y por eso tiene ruedas, así de sencillo. Unas ruedas que van en una base móvil de la cual se puede separar, digamos, la parte de arriba. Otro aspecto clave para su autonomía es evidentemente que tiene botellas de gases que van introducidas en el sistema y que son las que permiten ventilar con diferentes concentraciones de gases los pulmones. O sea, que el sistema no necesita de una conexión externa de gases y tampoco necesita de corriente eléctrica. Tiene unas baterías que le permiten ser autónomo incluso más de 24 horas, con lo cual un sistema portátil y totalmente autónomo en este sentido. Y esto es una innovación importante. ¿Cómo se hace esto y cuál es la diferencia respecto a una extracción convencional? Una extracción convencional, como sabéis, es de injertos. Al preservarlo, se extrae, lo metemos en la nevera y nos vamos corriendo al hospital receptor, sabiendo que tenemos un tiempo limitado para realizar todo el procedimiento si queremos que el órgano esté en las mejores condiciones posibles. En un procedimiento con el PEP lo que tenemos es un concepto distinto. El injerto pulmonar se extrae, se instrumenta o se monta en el dispositivo PEP y se reperfunde, es decir, se vuelve a la normotermia. Estamos hablando de que el transporte de estos pulmones se va a hacer en normotermia. Esta es la gran revolución del sistema portátil. No solo eso, sino que los pulmones durante este transporte van a estar funcionando normalmente. La hipótesis es que al eliminar prácticamente toda la isquemia fría vamos a disminuir el daño pulmonar y al mismo tiempo los pulmones están permanentemente monitorizados. Del mismo modo, o como beneficio secundario, el tiempo que tenemos para el transporte está mucho menos limitado. Transportes de 12 horas son perfectamente posibles e incluso probablemente de más tiempo, con lo cual es un cambio importante de paradigma. Prometo intentaros enseñar los